aquí lo que hacen es que según pasan por aquí y ya hacen los últimos toques, eso ya seguramente es que están grabando, con lo cual nosotros vamos hablando a nuestra marcha. Claro, perfecto. Y mira, pues voy a empezar, hablábamos un poquito cuando has llegado y te decía que me habían dicho algunas cosas relacionadas con tu forma de trabajar y demás. Mira, te voy a decir ya para partir ya con buen pie y para que digas, mira, de qué buen rollo me reciben. Me decían que eres una persona, o especialmente en tu caso, que das una seriedad a los trabajos que hace que sean más profesionales y que eso se echaba mucho de menos en nuestra tierra. Años atrás, no porque sea nuestra tierra, sino porque se trabajaba de otras maneras aquí y en otros sitios, ¿no? Sí. Y entonces que tú has aportado al sector eso y el sector te lo agradece mucho, en definitiva, ¿no? Pues gracias. Con lo cual, bueno, te damos bien y digo, bueno, pues sí, ya... Sí, por supuesto. Sí, no buen empezamos halago. faltando al respeto ni nada, empezamos diciendo cosas menos. bonitas, ¿no? Pues y después tampoco. Bueno, sí que iremos viendo tus diferentes facetas dentro siempre del área de producción, o casi siempre, tú lo explicarás también. Aunque lo hemos repasado en otras ocasiones, daremos un vistazo a las diferentes competencias dentro de los diversos puestos en el área de producción, que nunca está de más, porque si no, los que estamos dentro trabajando hoy es hablar de... Me dice, sí, bueno, pero es que aquí como es pequeñito solamente hay no sé qué. Bueno, pues está bien que tú definas un poco cuáles son tus competencias cuando estás en un puesto o en el otro, que también es curioso, porque dices, un actor está en su sitio, un director o directora está en su sitio, pero tú una vez estás como secretaria de producción, otra vez estás como directora, como jefa. Sí. Y eso me resulta curioso, que no es bajarte en ningún escalón, sino que es una competencia diferente. Son diferentes, sí, efectivamente, son diferentes puestos, cada uno tiene su responsabilidad igual de importante, simplemente en diferentes cosas, o sea, sin más. Claro. Tiene, sí. Pues de eso iremos hablando, pero mira, como seguimos de alguna manera un cierto orden cronológico, como sello de la casa, no puede ser mejor ni peor, vamos con la primera, que siempre es... ¿Había algo en tu casa que pudiera dirigirte a que hoy te dediques a esto? No a que de pequeña, es verdad que es más complicado en producción, de pequeña querías ser jefa de producción, casi seguro. Pero había gente que era muy organizada de pequeña y dices, ¿ha ido para allí? Pues puede ser. No, de pequeña yo he sido un poco la culo inquieto de mi casa. Sí que es verdad que yo tengo un hermano que es 3 años más mayor, que en mi casa tanto mis padres como mi hermano son los 3 de ciencias. O sea, son ingenieros. y sí que es verdad que no había... mi hermana más es una persona muy responsable, siempre ha sido un niño como muy fácil, ¿no? En ese sentido yo llegué un poco como oveja negra, tampoco una barbaridad, pero... Eres responsable ejemplo, también, sí. Y sí que es cierto que, de hecho, mi grupo de amigas siempre me dicen que soy un poco como la seria y la que pone un poco la tranquilidad, ¿no? Aunque luego los nervios vayan por dentro. Yo de pequeña, más que dedicarme a... Me gustaba mucho el cine, de hecho sí que es cierto que yo les agradezco mucho a mis padres, yo he ido mucho al cine de pequeña. O sea, es una cosa que en mi casa sí que hemos vivido, eso de los fines de semana ir todos al cine a ver películas, pero no me han orientado especialmente. A mí me gustaba mucho el tema de... Yo soy una gran lectora. Entonces me llamaba más la atención algo el estilo periodista, escritora, o sea, una cosa, contar historias, o sea, eso sí que lo he tenido muy claro siempre en mi vida. Y yo iba más hacia periodismo hasta que ya, pues a partir yo creo que de los 15, 16 años, sí que empecé un poco a investigar por mi cuenta y empecé a descubrir un poco el mundo del audiovisual en general, ¿no? de la televisión, del cine, y me empezó a llamar mucho la atención y de hecho yo con 16 años que me vine a vivir a Zaragoza, aunque estuve un periodo muy cortito, estaba el módulo de producción de audiovisuales, en este caso en el CPA Sanluye, que era el único que existía. Y cuando terminé COU hice los 2 años, con entre 18 y 20 años, o sea, era muy cría. Y sí que hice cosas, trabajaba en Antena Aragón, pues con gente muy de toda la vida, de Paco Cester, Ángel, Jaime Fontán, Silvia Gómez, o sea, conocía a mucha gente cuando yo era muy, muy jovencita en la tele. Y lo que pasa es que a mí como que se me quedó corto. Entonces me fui fuera a estudiar comunicación audiovisual. Bueno, iremos cogiendo cada uno de los pasos y pero no bueno, acabaremos el cine realmente
realmente me ha llegado un poquito más tarde. O sea, yo quería contar historias. O sea, el mundo de las historias era lo que a mí me orientó un poco a todo esto. Sí, no, digo porque ya, por ir haciendo algún paroncillo, ¿no? Ya es llamativo el que cambias de ciudad. Bueno, tú vienes de Madrid, ¿no? Y... sí, bueno, mi vida es un poco más... Yo he vivido en muchos sitios. Vale. Yo nací en Madrid, pero he vivido principalmente toda mi infancia en Pontevedra. Sí, hasta los 10 años, en las que me fui un año otra vez a Madrid por trabajo de mi padre, luego estuve 4 años en Cáceres, pues, luego 4 años aquí en Zaragoza, cuando también trasladaron a mi padre, y ya a partir de los 20 años, digamos que yo ya he volado por libre, y he vivido en Badajoz, en Coruña, en Madrid de nuevo y ahora en Zaragoza. Claro, de hecho tus estudios tienen que ver con eso, es que casi cubres todos los puntos cardinales. Claro, te iba a decir, digo, cuando me has empezado a decir, pero luego me volví, pero tal, pero cual, y decir, claro, en esos casos o es por trabajo del padre o es porque se huye de la ley y no tenías edad todavía para huir de la ley, o sea que... Sí, en este caso era el trabajo de mi padre, claro. Sí, por eso es sorprendente porque dices, bueno, inicias aquí pero otra vez te vas, pero luego otra vez vuelves, pero luego otra vez te vas, pero otra vez vuelves, efectivamente. ¿no? Pero bueno, sí, yo por ir parando un poquito, como hacemos habitualmente, aunque ya no demos un repaso a las primeras generaciones del CPA como tal, pero sí que, eso sí que lo preguntamos siempre, ¿no? Con qué compañeras coincidiste en la promoción, que se hayan dedicado después a los oficios propios del audiovisual. Y luego también, ¿qué referencia quizá quién te marcó un poco camino de los profesores o profesoras que tuvieras en ese momento? O quizá alguien o una compañera que dijeras, mira, con esta persona fue con la que dije, voy a arrancar con esto. ¿Qué pasa en el CPA? En el CPA la verdad es que fuimos una promoción en la que además tengo la suerte de mantener todavía amistad con bastantes personas de las que nos conocimos entonces. Profesionales además a día de hoy de mi promoción, de mi curso, están por ejemplo Lorenzo Izquierdo, que se dedica más a la fotografía, pero está muy presente. Espacio Anónimo tuvo un estudio de fotografía. Eso es. Está Ana Rosell, que ahora mismo es productora delegada en Aragón Televisión, también fuimos compañeras. Rafa Moya, que está en Aragón Radio. O sea, quiero decir que sí que tenemos también en su momento Óscar Racero, aunque ahora se ha desvinculado un poco de la producción, también estuvo muy relacionado. También está, no me acuerdo, una chica que ahora es guionista, me parece, también una productora. O sea, no ha habido mucha gente, porque al final no éramos tampoco muchos, debemos ser como 20. Pero bueno, al final sí que ha habido unos cuantos que hemos terminado como trabajando un poco de esto, cosa que la verdad es que hace ilusión volver a encontrarte, ¿no? Con antiguos compañeros. Y profesores, pues tuve un poco de todo. Además, Javier Vegas, por ejemplo, a mí me ayudó a entender muy bien el tema del montaje, me encantaba, porque además nosotros montábamos todavía con el Averroll. Claro. En esa época. Y la verdad es que era muy divertido y te hacía entender muy bien todo ese tema. También tuve a Toni Moyá, que ahora mismo es realizador en Aragón Televisión. Así que más estaban de profesor, estaba Natalia Yagüe, que sigue dando clases, creo, en el CPA. Entonces, reencontrarte, la verdad es que siempre... Porque yo además los conocí muy jovencita. O sea, yo hice prácticas pues con Jaime Fontán, me conoció con 18 años. Y cuando yo volví en el 2010, cuando nos vimos fue como, anda... Bueno, hay que ver también que ellos no eran tampoco muy mayores los profesores, por supuesto, claro. Eso, o sea, algunos de hecho eran más jóvenes que algunos de los alumnos en algún caso. Sí, porque teníamos un poco de todos. Había algunos los que empezábamos con 18 y había gente que retomaba con bastante más edad. Sí, teníamos de todo. Y de hecho por eso siguen en activo, porque no tenían entonces muchos años. Y la verdad es que a mí me ha hecho mucha ilusión reencontrarme con profesores y con compañeros, muchísima. O sea, me parece... Inmediatamente trabajas en Antena Aragón, que no lo sé si como prácticas o no, porque... De las dos cosas, empecé en prácticas y luego ya me quedé me quedé trabajando varios meses, sí, cuando terminé. ¿Y en qué te tocó estar? Pues sobre todo estuve en producción, estuve en varios programas que hacíamos, que eran, uno se llama Mediodía Zaragoza, Colectivos, eran programas que se hacían como... Sí, magazine, digamos. Sí, también entonces era Antena Aragón, que era algo como mucho más pequeñito, más recogido, pero la verdad es que fue como mi primera experiencia realmente profesional. Luego lo dejé porque quería seguir estudiando, también fue una decisión así un poco de sigo trabajando, pero bueno, opté por estudiar y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Trabajaba eso también con Silvia Gómez, que sigue también ahora mismo en la tele, y a mí fue un aprendizaje muy grande en producción. Sí, claro, lo decís
todas las que pasasteis por allí, porque efectivamente, dentro de que tuviera esta fórmula, ¿no? De decir, bueno, quien está estudiando a la vez le venía bien a la televisión o a la cadena, como en este caso Antena Aragón, como para nutrir con semiprofesionales todavía, pero que se convertían en profesionales a la segunda semana. Entonces, claro, todo el mundo cuenta de, bueno, pues mira, sí, pero de alguna manera la empresa aprovechaba esas circunstancias, pero también vosotros aprovechabais por supuesto. La oportunidad que se brindaba de trabajar inmediatamente en un sitio real. Cierto, de hecho yo también estuve en Que viene el lobo, que entonces estaba haciendo, y claro, allí conocí a Patricia Arasa, conocí, o sea, a Diego, o sea, yo era en ese caso digamos, la última, o sea, era una becaria, echaba una mano, pero para mí era un programa que hacíamos en directo, que eso tenía un valor brutal, porque empecé, claro, no era lo mismo lo que luego hacíamos más en Antena Aragón, eran programas que grababas y era mucho más sencillo, que bien luego tenía ese componente, ¿no?, del público en directo, sí. Y la verdad es que fue, pues eso, una escuela muy grande, o sea, de cómo realmente todo tiene que encajar, todos los departamentos, y sí, yo lo recuerdo con mucho cariño, sí, la verdad es que sí. No, es que por eso lo que hablamos en otros casos, a la fuerza te convertías en profesional rápidamente. O sea, con El Lobo, desde luego, yo no estaba todavía trabajando para la productora, sí puntualmente, bueno, luego me parece fui a un programa, o Vaya Comunidad también, fui a alguno, pero me incorporé después. Pero claro, yo veía la forma de trabajar y que cada uno tenía muy claro, pero claro, hablas de juventud, claro, de todos, pero de los que estaban ya, Patri, a mí me parece que sigue teniendo 16 años, Patricia, porque... Sí, efectivamente, además ahora es muy, muy amiga, o sea, y es verdad que lleva a tener una trayectoria profesional, vamos, o sea, tremendísima, o sea, que... Es estupenda, además, súper humilde, súper trabajadora, está pendiente de todo, ya no de si está detrás de una cámara, da igual que esté detrás de una cámara, pues está pendiente, no sé cuántas, avisa vestuario, porque tal, no, es increíble también, es amiga y la quiero un montón. Efectivamente, como ya adelantabas antes, sigues con tu ruta nacional y te vas a Extremadura, en ese caso a estudiar comunicación audiovisual. Sí, yo quería estudiar la carrera porque quería un poco, como que me faltaba todavía, yo creo que encontrar lo que realmente quería terminar haciendo, que es lo que por suerte he podido terminar haciendo, pero aunque sí que me gustaba la producción de tele, pero había algo más ahí que me llamaba. Entonces, durante la carrera sí que fue cuando a mí ya me empezó a llamar la producción, aunque es verdad que también hice muchas cosas de realización, porque me fui a Extremadura, entre otras cosas, porque era una universidad que acababa de poner la carrera, tenía unos medios fantásticos, teníamos plato de televisión con todo nuevo a nuestro alcance, y la verdad es que eso pues, nos ayudó muchísimo a los alumnos a poder hacer. Pero ahí me picó la cosa de la producción. Y ahí, de hecho, fue cuando yo busqué ese máster que hice a posteriori, que ya quise decir, yo quiero la producción ejecutiva, esto es lo que a mí me gusta. Porque la carrera pues estaba muy bien, es verdad que aprendí mucho más, en el módulo aprendes a tocar. En la carrera, pues bueno, es verdad que son 4 años, también te da tiempo a profundizar más, ¿no?, en más conocimientos, pero me faltaba como, quiero hacer esto realmente. Y entonces fue cuando ya me centré en el máster, sí. Porque estando allí sí que, o por lo menos en esos años, es cuando eres fundadora, digamos, o una de las fundadoras de la asociación, ¿no? En ese caso, participas en ella, ¿no?, o de alguna manera. Bueno, has participado en diferentes asociaciones. Allí o trabajas para esa asociación. Para PECA, sí, la Asociación de Productores de... Sí, allí hicieron, fue una especie, además, fue una pena porque solo se hizo una edición, un fórum de televisión. Sí. Que además fue a nivel internacional, tuvimos al representante de Europa, o sea, la verdad es que muy, muy potente. Se organizó desde la Asociación de Productores de Extremadura. Yo realmente estaba entonces trabajando en una televisión local que había allí, que me había buscado yo mi trabajo en verano, y conocí a los productores, que en este caso además son vascos, aunque estaban afincados en Extremadura, ahora mismo están ya en Vitoria, y que además mantengo muy buena relación con ellos. Ellos fueron un poco los que organizaron, y yo estuve realmente llevando mano a mano en este caso con Maite Ruiz de Austri, que es una de las pocas directoras que han ganado Goyas de animación en España, también hay que reconocérselo, con varias películas. Organizamos este foro y ahí fue producción, fue mi primer trabajo, me tuve que dar de alta en la Seguridad Social porque no había trabajado así, digamos, en ese, y la verdad es que fue, bueno, una experiencia, claro, de organizar todo lo que era toda la logística realmente de un evento que no se volvió a hacer
porque no sé muy bien por qué, pero fue, bueno, lo mismo, fue un aprendizaje tremendo. Y ahí fue donde yo dije, quiero hacer producción. ¿Y te vas a Coruña? Y me voy a Coruña. Claro, o sea, sigues con esa escapada por todo el territorio. Sí que es verdad que Galicia para mí es como mi... He pasado toda mi infancia, entonces me llama mucho. Coruña fueron unos años fantásticos, son 2 años de máster, no es un máster pequeñito, o sea, el MPQISA además ha ido ganando también con los años. Es un máster, tiene muchas cosas muy buenas, todos los profesionales son profesionales en activo, no son profesores, es muy exigente, teníamos mañana y tarde. O sea, era de 9 de la mañana a 8 de la tarde, o sea, tenías que hacer un proyecto final, o sea, era muy... y todo centrado 100% en producción ejecutiva, de tele, pero sobre todo de cine, que es lo que a mí me gustó y fue, increíble. La verdad es que fue donde yo dije, vale, esto es lo que yo quiero. ¿Y allí llegas a trabajar efectivamente, en Voz Audiovisual, que es una productora de allí, que es una de las productoras que más series hace para la televisión gallega. En este caso yo me incorporé cuando estaban justo preparando Padre Casares, que además es una serie en la que nuestro protagonista, de hecho, era Pedro Alonso, que ahora mismo es Berlín en La Casa de Papel. Entonces no se le conocía tanto, era un actor de series gallegas que la verdad es que tienen una calidad brutal. Sí. Y fue también otra vez un aprendizaje, me recibieron maravilloso. O sea, en Voz, a los que salíamos del máster, las prácticas no eran prácticas al uso, aparte que eran remuneradas, eso sí que es cierto. Nos recibían como a un profesional más porque salíamos muy bien preparados y yo desde el primer momento estuve en todo el proceso de casting, de preparación, de construcción de decorados, haciendo el casting con el director. La verdad es que fue muy. Yo estuve toda la parte de la preproducción de la primera temporada, que realmente se preproduce toda la serie, ¿no? Porque son series además muy de plató, que por eso le salen muy bien a la televisión gallega, y fue una maravilla. Lo que pasa es que ahí me volví a Zaragoza. Tuve otra vuelta. Mira, te iba a decir, porque al nombrar los buenos profesionales de allí en Galicia y en las series, ¿verdad? Que tiene un nivel que yo creo que aquí no solemos ver, es verdad que no solemos ver series gallegas, pero es verdad que me consta que son de mucha calidad. Mira, de hecho vino una chica que yo creo que allí era conocida, lo que pasa que esto yo creo que es posterior a cuando estuviste allí, ahora me dirás, Marta Pazos, no sé si te suena. Marta Pazos está en el Centro Dramático Nacional, directora tiene una compañía gallega con su pareja, que trajeron aquí un Shakespeare, El sueño en una noche de verano, y era súper impactante. Y esta chica nos lo decía, es que allí en Galicia va por la calle y la conoce todo el mundo. Sí. O sea, es verdad que hay una serie de actores, luego se ve cómo se nutren las películas que caen en Galicia. Aunque sean producciones externas, los ves allí y pronto dices, este no lo conozco de nada, y dice, no, pero allí sí que es conocido, sale en una serie o es alguien de teatro. Y les ves el nivel y haces... Ostras. No, de hecho, por ejemplo, Luis Tosar también salió de Miña Suegra, Maseu, creo que era la serie en la que él da el salto luego a todas estas películas nacionales. Tienen una gran cantera también tienen gran cantera de actores, porque tienen esas posibilidades, porque la televisión gallega invierte mucho en series, y eso ayuda a que tanto los profesionales del sector como actores, todo el sector se nutre mucho de esa posibilidad de trabajo. Que eso es verdad que en otras comunidades no lo hay tanto, y eso es un valor muy grande que tiene Galicia. Eso sí que es cierto. En otras se trabaja más en hostelería para seguir siendo actor o actriz. Sí, eso allí tienen hay series, gente que no son conocidos fuera de Galicia, y sin embargo en Galicia, les quieren muchísimo y tienen esa opción, ¿no? de poder vivir de su trabajo, que sería fantástico. Y no son series realmente caras, o sea, son muy accesibles. O sea, en eso sí que la televisión gallega es muy clara en el formato de series que ellos producen, y se puede hacer, o sea, realmente es factible, y creo que ahí han conseguido que el sector audiovisual gallego sea muy competente a nivel nacional gracias a esa cantera que generan. Aquí de ficción televisiva vamos escasos. Es una pena, porque creo que profesionalmente nos pasa lo mismo. O sea, tenemos profesionales de sobra para poder hacer. Creo que además cuando hicieron el último show se demostró que profesionales aragoneses hay muchos, pero bueno, ojalá
vuelvan a apostar por esto. Creo que para el sector sería muy bueno que se apueste por ello. No, desde luego. Bueno, como ya ibas adelantando, efectivamente, en ese no parar en un sitio y decir, bueno, aquí ya me quedo y aquí me establezco, vuelves a Aragón. Sí. Y eso entonces cuando vuelves a trabajar con factoría, o sea, llegas para trabajar con factoría, digamos. Sí, vengo tenían un... bueno, pues fue un poco porque vi una oferta buscaban a alguien de producción para un programa que se llama Tiempo de Salud. Yo hacía tiempo que no hacía tele, o sea, me había como tele, digamos, de entretenimiento, ¿no? Sí, o sea, sí. Y sí que es verdad que, bueno, era también un programa en directo, era mucho más sencillo, pero bueno, era como que se me abría ahí una opción que dije, bueno, ¿por qué no? Y efectivamente, pues me traslado aquí, estuvimos pues haciendo ese programa, que además éramos vinieron 2 redactores también de Murcia, o sea, fue como que nos encontramos así gente y fue una experiencia también muy bonita, un programa que éramos 2 personas en producción, un programa de salud muy interesante, muy sencillo, plató. Había invitados, hacían reportajes, o sea, era relativamente sencillo, pero también la cosa del directo, la verdad es que a mí eso también fue lo que de la tele me llama mucho la atención el directo, o sea, es esa adrenalina, ¿no? De no poder cortar, de todo tiene que salir en el momento, eso me gusta, la verdad. Eso está muy bien. Sí, yo lo digo a veces cuando me dicen, qué bien os lo pasáis en la tele y tal, y siempre, bueno, sí, porque al final haces humor y estás con los amigos de siempre, etcétera, pero a mí me sigue fallando el que de repente ha salido algo más y dicen, venga, volvemos a hacerlo. Y digo, no sé, nos hacemos mayores y ya es como diciendo, vale, vamos a repetir a lo mejor por mi culpa, quiero decir, que no pasa nada. Pero que es verdad que como trabajo casi más en teatro, estás en un escenario, y no sé, este sábado, por ejemplo, surgió una cuestión y digo, pues que hay que resolverla y nadie se tiene que dar cuenta de esto, ¿no? Y es verdad que eso está muy bien. Y luego, no sé, te hace de alguna manera sentirte más satisfecho, ¿no? de lo que estás haciendo. Sí, a mí me gusta, ¿no? Esa sensación. ¿Estabais en el Cine Torrero en ese momento? Sí, efectivamente, donde está ahora mismo MediaPro, que entonces eran las instalaciones de Localia, si no me Localia equivoco. Estuvo ahí, había una lona que ponía Localia. Que cedió, digamos, porque no había espacio en los platós de Aragón Televisión para tener montado el decorado del programa. Sí, para estuviera fijo, digamos. Y entonces nos cedieron parte del plató, porque ellos hacían muy poca producción en plató, y entonces nos cedieron el plató para poder hacer, porque teníamos público también todos los días, entonces fue un programa diario. Entonces nos cedieron esas instalaciones y las oficinas también. Entonces teníamos allí, digamos, no trabajamos, o sea, trabajamos en Aragón Televisión, pero éramos un poco fuera de las instalaciones. Yo soy de Torrero, digamos, vivo cerca, entonces me estoy encontrando profesionales continuamente, muchos amigos. Claro. ¿Con quién coincides en esa época? ¿Con qué profesionales? Pues en esa época, por ejemplo, fue cuando vino a Zaragoza Adrián Buenaventura, creo que es el apellido, puede ser. Que es ahora mismo redactor también en Aragón Televisión. Alba, no me acuerdo el apellido, también es redactora, sigue en Aragón Televisión. Alfonsito estaba, Sí, Alfonso estaba como Alfonsito técnico. con su apellido ZTV, que todo el mundo dice Alfonsito ZTV. Pues. Sí, él lo que pasa que nos echaba una mano a veces cuando teníamos alguna cosa, lo que pasa que estaba más trabajaba más en Localia, pero sí que estaban muy pendientes. En esa época el productor es verdad que vino de Madrid, que era Luis Fierro, vino a Factoría, que luego estuvo un tiempo y se fue. Éramos mucha gente de fuera, eso sí que fue curioso, o sea, no sé muy bien, montaron un equipo que la directora también era de fuera, los redactores, o sea, era como un poco, nos hicieron como una especie de puzzle. Algunos se han quedado, como Adrián, por ejemplo, y Alba y demás, pero ha habido otros que sí que han vuelto, digamos, a su... Mamen del Pont, que se está... Mamen estaba en Factoría entonces, ella, eso sí que estaba. Lo que pasa es que no estaba, digamos, a diario con nosotros en el programa. Sí, trabajaba desde la empresa, digamos, para el programa. Sí. Pero bueno, fue una experiencia también bastante bonita, la verdad es que fue. Pero también ahí fue cuando yo no era, la televisión no era mi mundo. No era lo que me gustaba realmente. En tu ruta, en tu plan de ruta, que ya lo tenías muy claro y habías ido pasando de un sitio a otro, habías ido abandonando cosas para seguir con la ruta, pues bueno, te empeñaste y aquí estás. ¿No? Hay una empresa que se llama Colorbox. Sí. Pero ¿esta dónde trabajaste con A ver, con Colorbox fue digamos, como un pequeño intento que hicimos 3 compañeros, Aitor Guerrero, Eva Entrena y yo.
Quisimos montar como una pequeña productora, pero la verdad es que estuvo muy poquito en funcionamiento porque fue en un momento en el que yo me volví de Madrid, porque yo después de trabajar aquí me fui a trabajar en Madrid, y hicimos como un pequeño intento, pero realmente la disolvemos porque no era el momento, era el momento además de crisis, estábamos aquí en España en un momento bastante complicado en general y en el sector audiovisual la verdad es que nos golpeó bastante fuerte y no era el momento entonces, bueno, se disolvió sin más y se quedó como en algo de, bueno, bonito, pero ya está, o sea, fue cortito. Un año, más. Una cosa así. Sí, efectivamente. Sí, y no contenta con ello, efectivamente en Madrid, vuelves a la universidad, en este caso. Sí, hice un máster, realmente en Madrid estuve trabajando en una productora que además es de Graciela Almendral, que es ahora mismo, bueno, sale muchísimo en La Sexta, es una periodista especializada en ciencia muy importante en España, entonces tenía ella una productora en la que hacíamos todo relacionado con ciencia. La verdad es que fue a mí me encantó, o sea, aprendí muchísimo de todo ese mundo que me parece apasionante y yo estuve llevando toda la producción, hacíamos de todo, o sea, desde vídeos para las propias farmacéuticas que nos pedían, en vez de hacer publicidad de otra manera, hacíamos un poco de todo y la verdad es que fue también una experiencia muy bonita. Y hice el máster, entonces mientras estaba ahí un poco tal, como mi idea, me gustaba un poco también el tener mi propia empresa, ¿no? O sea, el poder producir mis proyectos, fue cuando hice ese máster un poco para centrarme en la producción, pero desde el punto de vista también empresarial, digamos. Sí. ¿Cómo se llama la productora? Indaganda, es la de Madrid, sí. Sí. Fíjate, es muy curioso cuando, a veces porque, bueno, pues porque tienes unos clientes que van enfocados hacia una línea y a veces por gusto personal, pero en relación con ciencia, por ejemplo, Mireia, que estuvo aquí, por supuesto. Es verdad que el tema incluso histórico-científico, si existiera el término, lo ha tocado muchísimo. Sí, además yo a Mireia siempre se lo digo, o sea, me parece que hace documentales súper interesantes, a mí me parece algo que además no lo conoce porque no es para todo el público, pero creo que si lo haces bien, que Mireia es un ejemplo, se puede acercar muchísimo y son temas súper interesantes. Claro. A mí me gustó mucho trabajar en esa productora, la verdad. Fue un mundo, me descubrió una parte que a veces no tienes ese acceso y me pareció muy, muy bonito, sí. Qué bueno. Sí. Antes te decía que sí que has sido inquieta, además en que mejoraran no solamente en tu carrera profesional, sino también que mejoraran las circunstancias para todo el oficio, ¿no? Y ahí, cuando te decía antes que habías estado en diferentes cosas, sí que ahí creáis una asociación de... Sí, efectivamente, estuve en los inicios de Aprobar, que es la asociación de productores, fui junto con un grupo de gente muy grande. ¿Quién? Bueno, pues muy mira, grande, no pero te puedo nombrar, pero por ejemplo, ahora mismo estaba Javi Estella, estaba Víctor Fornés, estaba Gaizka Urresti, estaba Inés Laporta, mi socia ahora mismo, estaba Aurora Pinto, que ahora mismo ha dejado de producir, pero también en su momento estuvo produciendo. Bueno, y trabajasteis juntas. Sí, efectivamente, sí, empezamos, de hecho ahí fue un poco donde nos conocimos. De tres. ¿Quién más estaba? Pues hombre, estaban unos cuantos, estaba también Jorge Lletano. Mireia también estuvo en eso, o sea, además surgió un poco pues como de un curso del CTA que fue donde yo cuando volví aquí en el 2010, que ya sí que volví por asuntos más personales que profesionales, sí que es cierto que, claro, yo decía, ahora quiero volver a meterme en el sector, ¿no? Porque llevaba muchos años fuera y el CTA en ese sentido fue un gran impulso porque hacía muchísimos cursos y muchos profesionales nos hemos conocido al final en ese sitio y ahí fue donde dijimos, hay que crear una asociación de productores porque al final estamos todos como dispersos y demás. Y ahí fue donde nació Aprobar, efectivamente, que algunos seguimos, además. De hecho, actualmente Gaizka Urresti sigue siendo el presidente, yo soy la vicepresidenta y, bueno, pues seguimos en eso, la lucha un poco por todo el sector, ¿no? Pues vivimos ese cambio que las ayudas eran 45.000 euros y pasaron a 400 y pico mil, que por suerte ahí se han mantenido y han ido creciendo poquito. O sea, sí que hemos ido un poco, pues, bueno, nosotros y por supuesto también hay otras asociaciones como SONEA, ha sido también la ACA. Es decir, el clúster también, de alguna manera... Sí, el clúster es verdad que ha llegado un poquito más tarde, cosa pero es fantástico. Sí, no, trabajamos siempre, además en las reuniones del sector, cuando nos juntan un poco a todos, estamos todos, al final hay representación de todas las partes y es importante, o sea, cuantos más seamos mejor porque así tenemos más fuerza.
de cara a pedir a las instituciones que consideren que el audiovisual es importante, con lo cual cuantos más seamos siempre es mejor. Sí, al final es con un fin común y que mejoren las circunstancias de todo el sector. Sí, que se hace por amor al arte, pero para el beneficio de todos, que esa es la idea. Pues enhorabuena por ese Bueno, empeño. yo creo mucho en el trabajo en equipo y creo en ese hacer para que todos salgamos beneficiados. O sea, siempre he creído y por ahora sigo creyendo en ello. Y es raro que alguien participe en la fundación, en ese caso la asociación, y que 14 años después siga estando allí como vicepresidenta. O sea, que no te hayas quemado con la trayectoria. No, por ahora no. Bueno, tenemos nuestros momentos, Gaizka y yo, evidentemente, pero bueno, sí que como los dos creemos además en esto que te digo, la visión de que el trabajo en equipo además en beneficio de todos, porque además no luchamos por nuestros asociados, o sea, se lucha por el sector en general, pues creemos en ello, pues bueno, tienes momentos un poco más que cuesta, pero sí, seguimos y por ahora, bueno, esperemos seguir. Qué bien. Bueno, dentro de que ya llevas, a esas alturas, ya llevas muchísimos trabajos hechos, a pesar de que tampoco han pasado tantos años desde tus estudios, pero es verdad que ya has estado como profesional, además, en diferentes comunidades, sí que te incorporas a un largo, en este caso, a un largometraje, que es el de Alex, el de Alejandro. Sí, efectivamente, fue Refugios. Sí, estábamos ahí, Inés y yo, además un poco, nos habíamos conocido precisamente en estos cursos y empezamos ya un poco como a trabajar juntas, ¿no? Perdona, te nombraba antes lo de R2, que cuando hemos entrado íbamos a... Eso era, digamos, sí, en era ese en esa momento... época en la que estábamos un poco, de hecho estábamos Inés Laporta, Aurora Pinto y yo, que nos conocimos, de hecho, bueno, ya se conocían previamente, pero nos conocimos las tres en estos cursos del CTA y hablando, pues compartíamos visión, compartíamos formas de trabajo y demás y hicimos como, bueno, vamos a intentar, ¿no?, hacer este proyecto, que era una productora en ese momento, R2 Producciones. Y un poco en ese momento Alex volvió a Zaragoza, que además estaba estudiando en Argentina y tenía esta idea de Refugios y nos la planteó, ¿no? Y la verdad es que nos gustó muchísimo la idea que tenía tenía ya rodada una parte además en Argentina, con lo cual el proyecto estaba como bastante asentado, tenía los actores y demás, y nos embarcamos, tanto Inés como yo, que además fue un rodaje... tuvo su parte, como todas las cosas malas y buenas, en lo que fue el equipo maravilloso, pero es verdad que fuimos a rodar a Farasdues, que es el pueblo a más de Alex, y no había nevado en 60 años y nos nevó todos los días. Entonces, fue como, hizo muchísimo frío, había que rascar las parabrisas de las furgonetas todas las mañanas y la verdad es que además todos los vecinos nos decían, pero si aquí no nieva nunca. Y yo decía, pues en una semana nos pilló. Entonces, bueno, esas cosas que pasan. Fue un rodaje pues muy bonito, todo el mundo muy a favor, ¿no?, de una ópera prima pues pequeñita, pero hecha con todo el cariño. Pero con gente muy profesional además, ¿no? Porque en algún caso le hemos hablado, en algún caso sí que hemos llegado a hablar de la nieve inesperada que hacía que la gente que venía de fuera venía con una ropa que no era la que correspondía, con lo cual... No, porque no lo esperábamos en ningún momento. Ni en el propio pueblo, claro. Efectivamente, de hecho ellos decían, no, nevaba antes, pero claro, sí que nos encontramos. Entonces, bueno, fue un rodaje, pues sí, claro, además estaba, por ejemplo, en vestuario Ana San Agustín, teníamos en dirección estaba, por ejemplo, vinieron un equipo que venían de Madrid, que están en series muy top, o sea, quiero decir que había gente, o sea, estábamos un equipo, la verdad es que bastante... Y de actores, bueno, pues tuvimos a Alex Angulo, tuvimos a Estebanez, a Cesario Estebanez, o sea, a Raúl Sanz, por supuesto, no lo podemos olvidar, a Raúl, pero que fue un rodaje, o sea, fue muy pequeñito, muy con todas las ganas, pero evidentemente muy profesional, o sea, pusimos todo nuestro, y yo creo que además el resultado quedó muy bonito. Mira, Raúl Sanz, que lo nombras, es curioso porque él iba a un curso detrás de mí en la escuela de teatro y yo hacía fotografía también entonces y le hice unas fotos de algún montaje y como se iba a ir a Madrid, oye, ¿me podrías positivar unas cuantas de estas para llevarlas un poco como parte del book? Claro. Y aún se acuerda alguna vez, aún tengo, fíjate, me lo encontré hace poco porque vino de Madrid con unos amigos porque jugaba aquí hace estos meses atrás el Leganés, creo, contra
creo que era el Leganés, contra el Zaragoza. Y me los encontré por la que iban grupete, él, haciendo un poco de cicerone de ellos, y es verdad que nos alegra mucho encontrarnos más. Es muy buen chico. Aparte de que, muy buena gente, sobre todo lo que tiene es que tiene un gran corazón, Raúl. Sí, también de la zona por supuesto, de Egea. Como actor, por supuesto, es muy bueno, pero que la verdad es que lo que tiene es Yo me alegro mucho de todo lo bueno que le pasa, porque, siempre. A ver, pues a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Pero sé que él cuando da trabajo siempre desde lo mismo, desde la humildad, desde la generosidad, es muy buen chico, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Pues sí, fue mi primera incursión en el sector aquí en Aragón. Sí. Claro, perdona, porque decías que lógicamente Alex ya traía la parte de Argentina, la traía hecho, o sea, ahí no y traía intervinisteis. parte de equipo también, no, porque claro él venía también como había estudiado en Argentina cine, también venía con algunos compañeros que ya habían participado en el otro rodaje. Claro. Nosotras realmente entramos en la logística simplemente de la parte de aquí, de Aragón, o sea, de preparar todo el rodaje aquí ya una vez. O sea, hicimos la jefatura de producción realmente. Sí. No, hablamos de que tú no has parado y de que eras movida, pero es algo amateur relacionado con Alex, porque él sí que, o sea, digo, ¿dónde andas ahora? A lo mejor con algún mensaje en Canarias, ¿no? Con lo del tema de guión, en Argentina o en... Bueno, pues también está siempre... También cuando nos encontramos siempre, ¿en qué estás ahora? Porque... No para, otra buenísima persona y da gusto encontrarte con él. Claro, con la... Bueno, iremos viendo con la productora, ya me decías que no habéis hecho demasiados trabajos, pues lo cambia el formato de la productora. Mira, por ir viendo un poco... antes te decía, ¿no?, que aunque ya hemos hablado alguna otra vez, las diferencias en cada una de las competencias, porque tú has cubierto todas realmente, ¿no? Dices, bueno. Secretaría de producción, jefa de producción, dirección de producción ejecutiva. Sí. Lo hemos hablado otras veces, pero bueno, no está de más que tú lo expliques desde tu punto, desde haber pasado por todas ellas, no desde sé lo que hacen, sino, aunque sea brevemente, no hace falta dar una masterclass, pero un poco las diferencias de unas a otras, ¿no? Y cuál es el escalafón, ¿no? Sí, a ver, eso es está la Secretaría de Producción o Coordinación de Producción, que muchas veces suele ir unida. Es una persona, es la persona fija en oficina durante un rodaje. Yo para mí es la mano derecha de la dirección de producción. O sea, van muy de la mano, porque la persona de Secretaría de Producción o Coordinación de Producción se encarga principalmente de todas las altas, del equipo artístico, técnico, se encarga de contratos, se encarga de toda la coordinación logística de viajes, permisos, hoteles... Eso es, incluso muchas veces de facilitarle a la persona que está en dirección de producción la facturación, o sea, de cosas que hay que pagar, facturas preparadas para esto, hay que pagarlo ya, porque... Entonces, realmente es una persona que tiene, para mí, el control de todo lo que pasa absolutamente en la película, en todos los departamentos, porque también recibe las justificaciones de todos los departamentos. O sea, cada departamento tiene su presupuesto y esta persona recibe la justificación, esto está bien, esto está mal, pide rectificaciones. Entonces, al final para mí tienes un mapa de todo lo que está pasando importantísimo. Y a mí me parece un puesto fundamental. O sea, para mí no está no tiene un puesto ni por encima ni por debajo. Es una persona que está más en oficina, más invisible, para el equipo de rodaje, sobre todo, pero sin la que no podrías ni trabajar porque ni siquiera estarías dado de alta y no cobrarías. Entonces, es muy importante. Luego está un poco la parte de la jefatura de producción. Para mí es la parte de la jefatura de la logística. O sea, básicamente es la persona que gestiona todas las necesidades que surgen en un rodaje. Desde el alquiler de materiales, que esté en las plazas de aparcamiento, vehículos, que la gente esté a su hora donde tiene que estar, que todos los desplazamientos estén contemplados, los permisos los tenga perfectamente controlados, las horas. Entonces, es la persona un poco que está, en logística, para mí. Y luego está la dirección de producción. Primero, lo que hace es gestionar el presupuesto. O sea, a esa persona, el productor ejecutivo en este caso, le pasa un presupuesto que tiene que... la persona de dirección de producción tiene la responsabilidad de hacer esa película con ese dinero. O sea, es un poco en lo que se resume. Lógicamente, luego eres un poco el enlace con los jefes de equipo. Cuando tienen alguna petición, sobre todo relacionada con temas económicos, van siempre a esta persona. También tiene que estar al tanto y en coordinación con la persona que está en coordinación de producción, por supuesto con el jefe de producción.
Pero para mí no es una cosa del director de producción está por encima, por ejemplo, del jefe de producción. Creo que son trabajos diferentes. O sea, el director de producción es más un trabajo, lo que hablamos, más quizá de papeleo, y el jefe de producción es logística. Y luego la producción ejecutiva es un poco, ahí sí que es una cabeza que está como por encima de todo lo demás, pero porque es el que entra primero en el proyecto. O sea, sobre todo cuando, pues en este caso, te presenta a lo mejor un director o guionista a un proyecto, eres la primera persona que entra, piensas una estrategia de financiación, piensas pues todo desde el equipo, por supuesto en coordinación con director o directora, o sea, eso siempre, pero es la primera persona que está ahí, las decisiones que tomas de cuánto dinero puedes conseguir, cómo lo puedes conseguir, de dónde, es un poco esa cabeza. Es verdad que en rodaje está menos presente, pero bueno, al final es como el primero que entra y el último que se va. Sí, te iba a decir, además te iba a preguntar justo eso, digo, bueno, ¿se va el último pero casi a la par de la secretaria de Sí, de hecho la secretaria de producción es normalmente la última persona junto, incluso a veces el director de producción a veces se puede ir incluso antes, pero la persona es la última en irse porque es la que cierra esa parte económica, o sea, la que tiene que cerrar también, muchas veces está en postproducción, porque la postproducción también tiene sus gastos, tiene sus tal, entonces muchas veces también esa persona se mantiene. Y sí que para mí es un puesto que creo que está infravalorado, mucho, tanto dentro del sector, sobre todo porque los técnicos creo que no son conscientes de qué hace exactamente esa persona, y también incluso dentro de producción, porque como estás en oficina, eres como esa persona que nunca sale y parece que no haces nada. Claro. Pero realmente creo que tiene muchísimo peso en la producción. Por eso te lo decía al principio, porque como tú, no es que hayas pasado por todos, no es que digas, claro, empecé en la secretaría, luego pasé al tal y cual, sino que los alternas, ¿no? Entonces, bueno, está bien que tú desde ese punto tan real como es pasar de una a otra, lo puedas explicar. Mira, y puestos a explicar, como pasas por tanto, y hemos hablado, mucha televisión y demás, sobre todo al principio, y ahora quizá más cine, ¿cuáles las diferencias fundamentales a la hora de afrontar una producción? ¿Sabes? Y bueno, en la práctica incluso, ¿en qué cambia? Y dices, bueno, porque tienes que buscar igualmente localizaciones, ¿no? O igual tienes que tal, pero ¿qué es lo que más...? Pues a ver, en lo que más cambia, para mí, primero, la cantidad de equipo. En cine hace falta más equipo que en tele, primero porque... Es verdad que en cine solo normalmente hay una cámara, pero en un departamento de cámara pues normalmente hay 4 personas. Y sin embargo, claro, en tele es verdad que hay más cámaras, en cada cámara tiene que haber una persona, pero es una cámara y normalmente un auxiliar que es el que un poco ayuda, pero no es tanto ese... El número de personas muchísimo, porque en cine, hombre, un equipo más o menos mínimo de una película pueden ser 40 personas, entonces, y ya es un equipo reducido. ¿En qué más cambia? Bueno, cambian en la forma de financiación también, o sea, es muy diferente. Normalmente un proyecto de televisión ya te viene con la financiación dada, tú gestionas el dinero. El proyecto de cine, sobre todo si lo llevas desde producción, tienes tú que conseguir ese dinero, no es un encargo de una televisión, que normalmente en televisión es lo que pasa, ¿no? Te vienen o te encargan un programa o tú les vendes un programa, que también puede ser que parta de tu esto, pero lo financia prácticamente íntegramente la televisión a la que lo va a emitir. En cine no. O sea, en cine tú tienes que aglutinar todas las ayudas y financiaciones públicas, privadas que has podido conseguir, armar ese puzzle y luego, además, llegar al estreno y poder sacar beneficio, ¿no? de esa parte. En eso se diferencia bastante. En el equipo también, pues claro, no es lo mismo iluminar para tele que iluminar para cine. O sea, eso también es diferente. El sonido, por ejemplo, muchas veces en televisión se captan las dos cosas, digamos, en el mismo sitio. En cine siempre van absolutamente diferentes. De ahí la existencia de la claqueta, que hay mucha gente que desde fuera no entiende pues, por qué siempre hacen ese... Que parece que es una pose, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también es, claro, ¿por qué en televisión no hace falta la claqueta? Bueno, pues porque no hay esa sincronización. ¿En qué más es diferente? Realmente, bueno, luego, si no es un directo en televisión, que creo que todavía hay más diferencia, si son... Al final los dos son grabados, se puede repetir.
Pues al final sí que es cierto que los encuadres y muchas cosas se parecen bastante. O sea, la producción realmente también es más o menos parecida. Cambian un poco, pues eso, lo que hablamos más en cuestión de material técnico que en otra cosa. Sí que es cierto que quizá el cine tiene ese componente, creo que tenemos todos en la cabeza como romántico, ¿no? De que estás contando una historia. Y la tele tiene como ese estigma de que es entretenimiento. Sí. O sea, estamos entreteniendo. Sí, una cosa tiene que, digamos, que pervivir, digamos, y quedar para la posteridad, y lo otro, pues bueno, es claro, para consumo. mí realmente las dos tienen, creo que son públicos diferentes, tienen el mismo, o sea, la misma. Creo que no es mejor una cosa que otra, pero sí que tienen quizá yo creo que las diferencias fundamentales son eso, son la financiación, el número de gente y quizá, bueno, pues sí, que en cine, claro, hay una sola cámara, con lo cual todo gira alrededor de una misma grabación, y en televisión a veces se hacen varias cosas en paralelo. Claro. Entonces, ahí también el rodaje de cine es muy largo, porque hay una cámara. Dependes de ella. Claro, y además las cámaras tienen unos precios de alquiler bastante altos, con lo cual tampoco puedes decir, bueno, pues cojo 3 cámaras y vamos haciendo todo alternado, ¿no? Entonces, creo que básicamente las diferencias son un poco esas, ¿no? Vamos... Macipe nos contó alguna con el tema de cámaras y la película, pero bueno, ya hablaremos también más de estas cosas. Mira, supongo que la creas tú, pero bueno, tú nos cuentas de una asociación, La Butaca Roja, con la que se hacen unas actividades además muy interesantes, que es generar afición al mundo del cine entre criaturas muy pequeñas. Eso es. Pues mira, fue una asociación cultural, La Butaca Roja, que la creé también con mi actual socia Inés, fue otra de nuestras aventuras, y con otra persona, con Stephanie también. Pues fue una idea realmente que nos surgió, pues hablando de esto que comentaba yo antes, que mis padres me llevaban al cine, por ejemplo. Es verdad que hay gente que no vive no tiene esas cosas en casa, ¿no? Entonces dijimos, oye, pero claro, para que la gente vaya al cine hay que generar público y espectadores en los más pequeños. Entonces creamos los ciclos de cine, que se llaman Mi Primera Vez al Cine, que eran sobre todo orientados a niños a partir de 2 años. Es verdad que hicimos además, eso se lo planteamos a los cines Aragonia, que fueron muy generosos, todo hay que decirlo, o sea, en ese momento nos acogieron súper bien, les encantó la idea, y entonces firmamos un convenio con ellos, en este caso, bueno, con Zaragoza Urbana, que son los dueños de los cines Aragonia, y es cierto que no esperábamos nunca el éxito que tuvimos. O sea, hubo muchas veces que tuvimos que duplicar las sesiones. O sea, habíamos hecho a lo mejor sesión a las 11:30 el sábado y a las 11:30 el domingo. Y de repente nos encontrábamos con que empezaba la sesión de las 11:30 y había colas que más nos decían los del cine Aragonia, es que esto no nos pasa a nosotros. O sea, la gente venía... Claro. Y se ponía en nuestra mesa, nosotras vendíamos las entradas aparte y en las taquillas no había nadie. Ostras. Y todos los padres con los niños, además muchísimos, y todo el mundo, qué bien que hagáis esto. Porque además es verdad que lo hicimos con una dinámica, teníamos un presentador que evidentemente, claro, eran niños muy pequeños. Entonces, esta persona les empezaba a explicar, bueno, vamos a ver una película, esta pantalla, se van a apagar las luces, no hay que asustarse. Pero claro, decíamos, claro, tú metes a tantos niños... Es que muy pequeños. Sí, entonces, la verdad es que la experiencia fue muy bonita, buscábamos cortos, además, diferentes, intentábamos también que fuera una programación muy para niños, evidentemente. Muchas veces eran directamente sin diálogos. O sea, eran simplemente imagen. Encontramos absolutas maravillas de Francia, de Alemania, de muchos países africanos, cosas que eran, pero espectaculares. Y la verdad es que pues tuvimos 1 año y pico, creo, con todo esto. Al final lo tuvimos que dejar, pues nos dio mucha pena, pero porque no teníamos tiempo. Claro, éramos nosotras 3 las que hacíamos absolutamente todo. Buscábamos la programación, vendíamos las entradas, o sea, hacíamos... Como en el circo, ¿no? Sí. El trapecista es el que estaba haciendo palomitas, ¿no? Sí, o sea, éramos nosotras todo. Entonces sí que es cierto, teníamos a la persona que hacía la presentación, que por supuesto se le pagaba, evidentemente. Entonces, claro, llegó un momento en que no teníamos el tiempo suficiente para poder preparar las sesiones. No era tanto el hecho de la sesión en sí, sino el tiempo de preparación que nos llevaba todo eso. Al final lo tuvimos que dejar, pero la verdad es que nos dio mucha pena. Fue algo más. De hecho, mi hijo en esa época tenía la edad de esos espectadores y venía a las sesiones. Él, de
hecho se las ponía muchas veces en casa para decirle, ¿de qué te gusta más, no te este iba a o decir, este? Para testar es una... Sí, cuando teníamos dudas entre un corto claro. u otro era de este o este. Pues este me gusta más. Porque eran sesiones, eso sí, de unos 40 minutos como muchos. Hacíamos varios cortos chiquititos porque los niños no aguantaban mucho tiempo. Entonces los padres estaban encantados por eso, porque decían, claro, es que meterte una película de 1 hora y media y gastarte además 6 euros... quiero ir. Claro, entonces cobrábamos 2 euros por entrada. Pero es que podíamos, o sea, sacábamos, de verdad, o sea, estábamos en una sala además de... O sea, repetíamos sesión en una sala de 350 butacas. Madre mía. Entonces, claro, la verdad es que... díselo ahora, sí. Estaba muy bien, lo que pasa que nos dio, o sea, no podíamos mantener ese, pero fue una experiencia preciosa, o sea, la verdad es que... Claro, es una lástima que eso no se haga, digamos, como una cuestión institucional, digamos, de alguna forma, porque, mira, a nosotros nos pasa con el programa Con el Oregón, que nos lo siguen diciendo algunos padres y dicen... Oye, no hay manera de salir los sábados de casa, porque el crío al final es el que marca, pero también si el crío dice vamos al cine, de alguna manera se organiza el tiempo de ocio alrededor de esas criaturas. Claro. Y a mí, o sea, yo estoy de acuerdo, creo que es algo que deberían fomentar las instituciones porque es lo que, o sea, es generar los espectadores del mañana. Si esos niños se acostumbran a ir al cine, esa experiencia, salían todos entusiasmados. O sea, los padres decían, vamos, mi hijo no ha estado sentado media hora en una butaca en la vida. Y estaban alucinados. Y entonces se puede hacer. Lo que pasa que, claro, nosotras lo hicimos con toda la buena intención, pero llegó un momento en que no podíamos seguir haciéndolo, pero realmente creo que se puede hacer y hay público. O sea, nosotras demostramos con nuestras limitaciones de que realmente entonces no existían tampoco tanto las redes sociales. Sí. Y con nuestra poca difusión venía mucha gente. Claro, fíjate, es más necesario que nunca, porque, bueno, y terminamos ya con ello, ¿no? Pero que es verdad que con la pandemia se perdió costumbre de ir a las salas y no se ha recuperado. Quiero decir que la última película que he ido, que fui con un amigo, estábamos los dos solos en el cine. Entonces, si hay una manera de reactivar eso, desde luego tiene que ser así, generando cantera y que vuelvan a acudir. Porque el Festival Internacional, digamos, iba... que sí, el de Divercine, sí. Divercine es un festival que lleva muchos años haciéndose en Uruguay. Y bueno, como Inés, mi socia, más es uruguaya, contactamos con el director del festival y le encantó la idea de poder sacar el festival de Uruguay. Dijo, bueno, o sea, esto es fantástico. Claro. Entonces sí que es cierto, también se lo planteamos en su momento con el Ayuntamiento de Zaragoza, también le encantó. Y sí que hicimos una edición aquí de Divercine. Es cierto que no tuvo la misma... porque era otro público. O sea, Divercine estaba dirigido a unos niños un poquito más mayores, ya a partir de 7, 9 años. Casi ancianos. Sí, no, pero fue más complicado a la hora de atraerlos al cine. Porque ahí ya decidían más los niños. Y es verdad que funcionó, pero no funcionó igual. De hecho, lo hicimos una vez y nos dio mucha pena, porque además fue una experiencia muy bonita, pero realmente al año siguiente no lo repetimos porque había veces en las salas que había muy poquitos espectadores. Sí, y eso que además Divercine selecciona muchísimo sus películas, o sea, reciben, y veníamos con una selección, hace una selección maravillosa, y no funcionó igual. Y sin embargo, el público más pequeño nada más decían, pero esto lo hacéis todos los fines de semana, o sea, los padres estaban dispuestos a venir todos los fines de semana, y, sin embargo, los de un poquito más mayores ya hacían deporte, ya es que tiene partido, es que entonces ya empezaba otro, y porque no tenían la costumbre de ir al cine, entonces costaba más habituarlos, entonces no funcionó igual de bien. Curioso. Bueno, hablando de esa unión laboral con Inés, también por curiosidad, ¿cómo os estructuráis o cómo se hace efectivo dos personas que tenéis las mismas competencias luego en campo? Y luego además veo tu currículum y veo el de Inés, o ella ya nos estuvo contando, y no estáis en los mismos productos necesariamente, claro. Con lo cual, ¿cómo hacéis para dividir? ¿O cada una saca sus trabajos por un lado y le da la estructura? Tenemos un poco, o sea, hace unos años creamos Lago y La Porta, porque las dos, nos apetece hacer las producciones que nos gustan, y sí que hemos mantenido hasta ahora... hablamos mucho, eso es fundamental, porque claro, las dos seguimos manteniendo el trabajar también para otros proyectos, porque nos gusta y porque si surgen las oportunidades, por supuesto, hay que aprovecharlas. Entonces vamos un poco, pues nos vamos complementando.
cuando ella está más inmersa en un rodaje que le ha surgido tal, pues yo me centro más en las labores de la productora y viceversa. Sí que es verdad que además encontramos siempre, pues si hay que trabajar un fin de semana y reunirnos un domingo a las 8 de la tarde, pues hacemos una reunión, nos ponemos al día de cosas, vamos trabajando siempre las dos, todo en la nube, y la verdad es que nos complementamos muy bien. O sea, además siempre lo hemos comentado un poco entre ella y yo. Cada una tiene sus fuertes, pues porque bueno, al final vas descubriendo también lo que se te va dando un poco mejor o peor, y nos vamos complementando muy bien. Yo soy más de papeles, vamos a decirlo así, o sea, soy más del presupuesto, de más, y Inés es más de la campo, logística, digamos, por ejemplo, eso es. O sea, si tuviéramos que determinar, pues quizá eso, ella sería como más la jefatura de producción, yo la dirección, pero realmente es una compenetración, o sea, estamos en todo momento, pues hablamos, o sea, yo creo que es entenderte y las dos vamos en la misma dirección y la verdad es que hasta ahora es que ha sido, bueno, de hecho hemos tenido como varias cosas y nos ha funcionado muy bien, o sea, que en ese sentido yo siempre digo, yo no puedo tener mejor compañera de viaje en el sentido con la productora, ¿no? Que ahora mismo es como nuestro... Qué bien. Joder, cuéntame. ¿Te imaginas que ahora dijera, pues no es lo que dijo ella, cuando estuvo? No es el caso, sí, no es el caso. En eso somos, además, lo que digo, o sea, tenemos muchísima... O sea, hay mucho feeling, sí, por supuesto. Qué bien. Que, bueno, también con producciones, ¿cómo se llama? ¿Megan el Libby? Sí. Sí, esta era la que era de soldados, la guerra de Irak. Sí, que se rodó en la base, sí. Sobre todo está basada en la historia más real de un pastor alemán que estuvo en la guerra y una soldado lo quiso adoptar en Estados Unidos, pero estos perros no dejan que los adopten porque dicen que vuelven trastornados mentalmente, que pueden ser un peligro, ¿no? Entonces es un poco la lucha de esta soldado. Sí, ahí también estuvimos las dos. De hecho, fuimos las dos únicas personas de producción trabajando en esta película, que tenía muchísima gente. Es una pena porque venían un montón de fuera y no contrataron a nadie más. Ahí es verdad que no coincidimos, porque estábamos en departamentos también diferentes, o sea, no coincidimos, no trabajábamos directamente juntas, pero sí fue también otro momento en el que volvimos otra vez a estar en el mismo proyecto, sí. Qué bueno. Con Gaiska, además de reuniones de la asociación, también toca trabajar como director en Mi querido balón, por ejemplo. Sí. ¿Cómo es cómo se pasa de reuniones de asociacionismo a estar a su cargo, digamos, ¿no? No sé, ha sido como para mí ha sido muy natural, fácil. Digamos, sí, ¿no? También en Goya 3 de mayo yo llevé la dirección de producción y él llevaba la producción ejecutiva junto con Jaime Fontán, que venía por Aragón Televisión. Para mí no sé, ha sido como muy natural, o sea, no hemos tenido tampoco, nunca hemos tenido ningún enfrentamiento ni ninguna discrepancia. Creo que además también hemos trabajado juntos porque tenemos más o menos una forma de trabajar parecida. Él es verdad que es director-productor, pero sí que es cierto que una vez que entra, digamos, en la parte de producción, si tiene a alguien de su confianza, él un poco como que delega y se centra en la dirección, que es lo que debe hacer, que eso fue en el caso del corto, ¿no? Que él sí que era director y productor, y la verdad es que el rodaje fue estupendamente, o sea, no hubo, o sea, yo lo recuerdo bien, o sea, un rodaje sencillo, fácil, muy bien, y en Goya 3 de mayo es verdad que él no era, en este caso no era el director, que era Carlos Saura, pero también bien, o sea, Jaime y Gaiska estaban más en la parte de producción ejecutiva y yo llevé la dirección de producción y nos entendimos perfectamente, o sea, nunca ha habido, y luego nos hemos, o sea, hablamos o tal de otras cosas y nunca ha habido ningún momento bien, o sea, no, cada uno tiene como según el momento, ¿no? El que estés, pues estás en el proyecto, pues lógicamente las decisiones son de él, que para eso es el productor, ¿no? Y yo en eso lo asumo sin problema. O sea, si creo que está mal algo, pues le puedo dar mi opinión, pero... Claro. Estás en una producción que efectivamente llamó también mucho la atención en la ciudad. Hemos hablado con varias personas que estuvieron dentro, que son las niñas, desde la directora, a la propia Inés o a gente que estuvo en Arantxa o... Sí, también, Claro, sí, yo lo que les decía en algún caso, yo recuerdo bajar del Parque Pinate y bajar de Torrero y ver allí movilizado y qué ha pasado en el Parque Cachilamar. Había muchos amigos también allí. Allí, por una parte, ¿estuviste relacionada con el casting? Sí. Primero empecé en el casting, porque el casting empezó en enero
y el rodaje empezó, la preproducción la empezamos en junio, o sea, fue un casting, se vieron a 1000 niñas en Zaragoza. Entonces, durante el casting, la directora de casting, que era Gisela, una mujer además con muchísima experiencia, que venía de la mano de Valerie, de Inicia de Cataluña, necesitaba ayuda, pues es que aquello era, o sea, inabordable. Entonces, Pilar me llamó y me dijo, oye, me gustaría que te incorporaras antes, ¿no?, de toda la parte esta. Entonces, sí que en casting estuve un poco pues gestionándoles muchas veces las citas, las tal, esta niña si nos gusta, esto no, pues llamadas, porque claro, aquello era fue fantástico porque vinieron muchas, pero claro, también fue muchísimo trabajo. Y luego ya en la parte un poco de la preproducción y el rodaje, yo asumí un poco esa labor que hablábamos antes, una especie de secretaria de producción, en cierta manera. Yo era la que mantenía, como teníamos tantísimas menores, el problema es que el contacto era con los padres. Claro. Todas las citaciones, todo. Entonces, era mucho más complicado. Es verdad que era verano, por suerte, no tenían colegio, pero claro, hubo que pedir permisos de todas las... O sea, hubo que hablar con trabajo, pedir todos los permisos, que entonces no estaba informatizado, entonces tuve que ir con... Porque en la Green, en la secuencia que hicimos en la Green, tuvimos como 100 menores trabajando, y yo recuerdo haber ido con 4 carpetas a trabajo a decir, hola, quiero meter esto en registro. Claro, me miraban como diciendo, pero ¿qué es esto, no? Y claro, hubo que hacer los permisos para todas estas personas porque fueron dados de alta, cobraron por su trabajo. Yo gestioné todo eso, o sea, todos los permisos de toda la cantidad de menores que salen en la película. Gestioné las altas, por supuesto, de todos los actores, calendarios de actores cuando venía cada uno, cuando tal. Y bueno, es una película que hicimos además con muchísimo cariño, porque claro, era, pues, la directora es amiga, estuvimos mucho equipo, pues ahora estuvo también Nacho Lasierra como ayudante de dirección, Inés estaba también Rubén Martínez. Sí, como haciendo coach. Sí, efectivamente. Entonces estuve con él. Claro, entonces estaba Arantxa en vestuario, entonces estábamos todos como muy, la verdad es que fue un equipo, vino también algunas personas de Cataluña, porque eran de confianza, lógicamente, de la productora, pero la verdad es que fue un rodaje, pues bueno, todos dimos lo mejor que pudimos. Una película compleja, porque el guión, bueno, pues era especial. Las niñas no conocían el guión, conocían simplemente qué iba a suceder dentro de la escena, y se les dejaba un poco, en función de sus personajes, que ellas improvisaran. Claro, eso suponía que el plan de rodaje, pues bueno, pues claro, Pilar no podía tener planificado dónde quería poner la cámara, porque podían surgir muchas cosas. Entonces, bueno, fue una película diferente, está bien, desde producción se le dejó además, o sea, se nos explicó, este es el tipo de película en el que estamos. Bueno, pues lo que decimos, cada rodaje es diferente, y ese, pues bueno, fue pues una aventura diferente, trabajar sobre todo con muchas niñas actrices que no habían hecho nada, excepto Andrea. Sí. Que la descubrimos en La Comulgante. Claro, en la Comulgante, claro. Bueno, en tema nieve estamos acostumbrándonos a manejarlo, ¿eh? Sí, pero ahí fresco también. Hombre, pero fíjate, Andrea sí que es verdad que ya venía con ese aval, pero, por ejemplo, de allí ha salido hacia series nacionales, no sé cómo se llama de nombre, de apellido, sí, pues Gurpegui Magaña. Carlota, claro. Sí. Hace poco me encontré con su madre. Dice, nada, ahora ya le digo, oye, que voy a ir a Madrid para ir a ver no sé qué tal y cual, porque la otra ya está allí. Sí, han salido, sí que no, pero Carlota es verdad que aparte, bueno, tenía también en su casa, ¿no?, el gusanillo, como decimos, claro. Pero es verdad que fue su primera incursión en cine, y hombre, es maravilloso verla ahora en series nacionales, o sea, hace muchísima ilusión, ¿no?, de haberla tenido. Nosotros la llamábamos las niñas mayores, porque era amiga de la hermana mayor, pero no dejaban de ser 14 años. Claro. Eran muy jovencitas, sí. Pues eso sí que fue bonito, y ver a Andrea, encontrártela ahora con 19 años y dices, madre mía, como hemos querido, o sea, y es fantástico. Sí, Andrea, que los vi en el parque porque estaban con lo del documental, ¿no? Sí, me imagino. Están ahí. Sí, está un día, bueno, cuando los veo les tengo mucho aprecio. Sí, sus padres son encantadores. Sí, su padre alguna vez me pone un comentario por redes, etcétera. Majos. Vamos ya un poco hacia el final, no porque haya que terminarlo porque falte contenido, sino por tiempo. Pero sí, no se puede excusar el tema de la Estrella Azul, indudablemente, que estuviste desde el principio hasta el final. En los dos procesos, quiero decir que como tenemos dos procesos, nos han ido contando el propio Javi Macipe, Amelia, nos han ido contando todo el mundo, pero desde tu punto de trabajo, ¿cómo se vive
Bueno, para mí... Para que luego, perdona, además, aquello pueda hacer aguas por todos los lados y se convierta en un película, una experiencia increíble. Sí, por supuesto. O sea, a ver, La Estrella, bueno, le pasó también, esto es como todo, o sea, es la mala suerte a veces de que les pasó todo, casi todo lo malo que puede pasar en una película, pasó. O sea, quiero decir, cuando empezamos en el 2020, que además yo recuerdo que habíamos rodado 2 días y nos reunimos el equipo de producción diciendo, bueno, que sepamos que seguramente dejemos de rodar. No lo dijimos al resto del equipo, era algo que teníamos claro una serie de personas. Claro, es una faena porque abrir una película cuesta muchísimo y cerrarla también. Entonces, claro, tuvimos que hacer un cierre además desde casa porque nos confinaron a todos, con lo cual fue un cierre, pues bueno... Absoluto. Locura y sin saber cuándo íbamos a volver. En el 21 hubo un intento, pero claro, teníamos un problema y es que Argentina, bueno, pues ya sabemos cómo estaba cerrada completamente, sería inviable ir a rodar allí, con lo cual hubo que esperar. Y una cosa que tenía más Javi muy clara, y además como director tenía toda la razón y toda la... O sea, quiero decir, era lógico, es que había que rodar antes Argentina que el final, que era lo que quedaba en Zaragoza, con lo cual hubo que esperar al 2022, que empezábamos, pues yo recuerdo empezar en agosto con Amelia, que se fueron a Argentina. Al rodaje yo fui la única persona que me quedé en España, o sea, del equipo no estaba más que yo, porque estábamos muy poquitos todavía incorporados. Y claro, luego en febrero ya terminamos el rodaje y claro, no te lo creías, ¿no? Era como un... madre mía, porque luego en pandemia también se murió el que iba a ser el montador, o sea, todo lo que yo digo, o sea, muchísimas cosas malas que pueden ocurrir, ocurrieron. Al final, yo siempre lo he dicho, tanto por parte de Amelia como por parte de Javi, fue un trabajo de pico pala, titánico, o sea, creían muchísimo en su proyecto. Para mí me enseñaron en ese sentido mucho de si crees en algo, síguelo, porque les costó mucho levantarlo. Fueron 8 años hasta que consiguieron iniciar el rodaje y luego hasta que se terminó fue mucho más. Es verdad que el resultado es espectacular y ahora claro, desde fuera es muy fácil decir, pero ha quedado un peliculón, pero... Sí. Que... Tela lo que lleva por detrás. Muchísimo trabajo. Yo sobre todo, siempre, además se lo he dicho a Amelia, y que es muy amiga, o sea, me parece... Para mí es una figura sin la cual La Estrella no hubiera podido ser lo que ha sido ni se hubiera podido sacar adelante. Por supuesto, Javi también, o sea, no le quito claro. Pero para mí, Amelia, que ese trabajo de hormiguita, que hablamos de detrás que nadie ve, bueno, o sea, me parece increíble. Toda mi admiración por ella. Sí, bueno, aquí nos contó ella. Además, yo, bueno, cuando empezamos, yo la conocí pues como en producción de teatro, en ese caso, con El Temple, porque coincidimos en esa época, ¿no? Nada, una tipa estupenda. Nada, se nos quedan trabajos bastante potentes, como el de Pablo Aragüés con Ancestral, Tierra Baja, de Santes Mases, el de La Mata, que está pendiente. Me alegro verte, que también me llama mucho la atención y quería hablarlo contigo, pero bueno, es verdad que es un poco imposible llegar a todo. En todo caso, sí, quizá lo que está un poco pendiente es lo de La Mata, ¿no? Sí, de estrenarse ahora en breve. ¿No? Sí, ahora mismo lo que estamos es sobre todo en producción nosotras, o sea, si todo va bien, ahora en septiembre rodaremos Perseidas, el primer largometraje de Nacho, La Sierra, pero ahora mismo, o sea, yo no tengo más trabajos ahora mismo ya pendientes de estreno, ya, porque es verdad que después de La Horcada me he centrado mucho en Perseidas, bueno, en la productora, que es un poco lo que nos hacía falta más. Bueno, estamos ahora mismo con varios proyectos, estamos muy contentas. ¿Con Víctor Forniés estabais también? ¿Con documental? Sí, con Víctor hicimos también, un documental también, bueno, fue como en varias etapas, pero bueno, Víctor es maravilloso y ha quedado muy, muy bonito. Un hijo al final se llama y bueno, fantástico, sí, es todo, o sea, la verdad es que muchas cosas, pero bueno, ahí estamos. Qué bien, oye, pues me alegra mucho. No, mira, por decir una y ya cerramos con ella, que hace mucho que no lo preguntamos. Si pudieras elegir con alguien que no hayas trabajado y te gustara trabajar, ¿con quién dirías? ¿Qué nombre podrías decir? ¿En dirección o en general? Alguien que impulse un proyecto, bueno, o en producción o dirección, que parece que es más mediático. Sí, pues a ver... A mí ahora mismo, bueno, a mí me encanta Alauda.
de los domingos, o sea, me parece una visión maravillosa, o sea, creo que tiene una cabeza privilegiada. Y además me gusta mucho ella como mujer, como persona, o sea, me parece que tiene... Entonces, y además no la conozco personalmente, ojalá, me encantaría, pero sí que creo que es una persona con la que, bueno, me gustaría trabajar. De hecho, bueno, cumplí uno de los sueños que tenía, que en Goya 3 de Mayo, que fue trabajar con Carlos Saura, que era un sueño que sí que tenía desde hacía muchos años. Bueno. Y sí, hombre, a mí sobre todo, bueno, creo, no he trabajado con... O sea, he trabajado con pocas directoras mujeres, también es verdad que hay pocas, o sea, ojalá hubiera más, pero sí que es algo que me gustaría, o sea, y de hecho estamos con un corto con una directora novel, es algo que sí me gustaría el poder trabajar en algún largometraje con alguna directora, creo que sería bueno, como pues no has elegido mal, ¿eh? No. O sea, a mí los domingos pero sí, me gustaría eso, poder hacer algún largo, ahora que a ver si impulsamos también esa dirección femenina, bueno. Sí, yo creo que sería un poco como el objetivo. Pues nada, con eso cerramos a por él. Gracias. Oye, que muy bien, encantado de haber estado este rato de charla contigo. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.